¿Cómo están? Qué agrado de saludarles. Una nueva jornada que podemos compartir, gracias a Dios, en este su programa Visitando las Iglesias, aquí en el Canal 2 de la televisión por cable, junto al pastor Miguel Ángel Rivera de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, compartiendo, conversando. Pastor, gusto de saludarle, bienvenido. Pablo, ¿cómo estás? Nuevamente. Pastor, hemos hablado del reino, queremos que el reino se establezca en este mundo. Hemos visto cómo nosotros como cristianos hemos visto el reino evangélico y el reino secular de formas distintas. Pero queremos poner una idea de cómo dar vuelta a esa situación, que prevalezca el reino sobre lo secular. Sí, es posible, Pablo, que algunos creyentes crean que nuestra misión o nuestra única misión es en penetrar el mundo por medio de la espiritualidad. Sí. Y la verdad es que sí, el reino de Dios es espíritu y el espíritu de Dios es el que hace nacer de nuevo a las personas. Amén. Pero lo que vemos en la Biblia y que realmente alteró el mundo contemporáneo de nuestros primeros hermanos nos da a entender de que algo pasa en el mundo alrededor de los cristianos cuando ellos entran a este reino y comienzan a hacer influencia en medio de todo el mundo. Si me permites leer en la Biblia, en Hechos 17, estaban los creyentes en Tesalónica y mira lo que dice la Escritura. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Y aquí está lo que quiero enfatizar. Estos que han trastornado el mundo entero han venido acá. Esta frase, estos que han trastornado el mundo entero, es tremendamente revolucionaria. Es decir, no solo ellos tenían una actividad, como dice el libro de los Hechos, en las casas, iban al templo, partían el pan, tenían las cosas en común y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino que sucedía algo que el mundo entero a su alrededor, cuando decimos mundo, todas las personas, sus vecinos, sus colegas de trabajo, las personas del gobierno de las ciudades, veían que algo comenzaba a cambiar en medio de ellos. Si me permites ponerte otro ejemplo, avanzamos un capítulo más y encontramos al apóstol Pablo en Éfeso. Y aquí entonces donde vemos esta mirada de los dos reinos, los dos mundos, que finalmente son uno solo, pero que nosotros lo hemos separado por esta dicotomía griega que nos ha influido tanto en Occidente. Y la Escritura dice entonces que Pablo, estando en Éfeso, vivía extraordinarios milagros. Mira lo que dice la Biblia. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Esto es lo primero que se ve. A tal grado que a los enfermos le llevaban paños o delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Había expulsado espíritus malignos de algunos que intentaban invocar el nombre del Señor. Y los demonios dice que le contestaban o gritaban a Jesús, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Es decir, los hechiceros o estos que andaban haciendo exorcismo querían liberar el nombre del Jesús de Pablo. Había una influencia de tal nivel espiritual que pareciera que el reino de Dios era eso. El reino de Dios era sanar, liberar y obviamente predicar el evangelio del reino. A tal punto es que el texto dice que un día uno de los espíritus malignos le dijo a los liberadores, estos los hijos de Seba, según el texto, a Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces esto impacta. Muy bien, yo sé que esto se entiende en el reino espiritual, en el mundo evangélico, las iglesias evangélicas. Pero nosotros nos quedamos con esa lectura hasta ahí, pero el capítulo no termina ahí, Pablo. El capítulo sigue y dice lo siguiente. Un buen número de los que practicaban hechicería, estoy leyendo Hechos 18, ahora el verso 19, un buen número de los que practicaban hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando se calculó el valor de los libros, resultó que eran como 50.000 monedas de plata, una enormidad. Así, la palabra de Dios crecía y se difundía con poder arrollador. Aquí tenemos los dos elementos del reino. La palabra de Dios
avanzaba. Y lo segundo, el poder de Dios era arrollador. Entonces, el reino de Dios no solo es manifestación de poder. Aquí tenemos dos grandes cosas. Primero, la gente venía donde Pablo dice, tocaba, eso es lo que relatan los testigos oculares. Lucas dice, los testigos me contaron esto, los pañales, los delantales, la ropa, y iba puesto a los enfermos, y dice, lo tocaba Pablo y la gente sanaba. Los hechiceros empezaron a ver que su poder espiritual comenzaba a descender, a decaer. Y a tal nivel llegó esto, que dice que ellos entregaron sus libros, que finalmente era ¿qué, Pablo? Era la forma en que ellos mantenían su paradigma vivo. Porque los libros son educación. Sí. Entonces, libros. Aquí está el paradigma de muchos años, de mucho tiempo. El mundo se ha movido por ideas, y las ideas se plasman en libros. Los hechiceros estaban no solo viendo que su poder espiritual estaba siendo disminuido, sino que algo estaba pasando a nivel de su mente. Es decir, el corazón se convertía, pero también la mente comenzaba a tomar decisiones importantes. Esto comenzó a pasar en personas, pero el texto no termina ahí. Dice el mismo capítulo 18 lo siguiente: en aquellos días se produjo un tremendo disturbio a propósito del camino. Y una frase tan linda. Los que trastornan el mundo ahora se les llama los del camino, es decir, una senda, una forma de vivir que no es la que todos conocían. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras de plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Entonces este Demetrio parece que era como el dirigente, como el presidente del gremio, los reúne a todos y le dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que un tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente. La palabra persuasión, ¿a qué nivel está? ¿A nivel del corazón? No, a nivel de la mente. Pablo se había dedicado 2 años a explicarle a las personas la Biblia, y paralelo a eso tenía manifestaciones de poder. Enfermos sanaban, demonios eran expulsados, los hechiceros entregaron sus libros. Entonces el platero Demetrio reunió a todos los del gremio y les dijo: compañeros, nosotros con esto nos ganamos la vida, hacemos estatuas de la diosa Artemisa, pero un tal Pablo está persuadiendo a la gente. ¿Para qué? El texto dice: este Pablo sostiene que los que se hacen con las manos no son dioses. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la diosa Artemisa quede menospreciado y la diosa misma pierda su divina majestad. Esto es tremendo. Tremendo. Por ejemplo, hoy día hay toda una corriente que dice que hay que ir a orar y ungir y atar y desarmar estos poderes demoníacos que se establecen en lugares físicos y estatuas y qué sé yo. Perfecto. Pablo manifestó gran poder en Éfeso. Tremendo poder. Liberación de demonios, expulsión de estos mismos, sanidades. El poder era arrollador, pero dice la Escritura, la palabra del Señor crecía. Entonces acá, Pablo, lo que ha venido sucediendo es estas dos ideas de reino. Hoy día se maneja mucho el reino como poder, como oración, como reprensión, expulsión de demonios. Tenemos que orar y expulsar los espíritus que tienen a la gente atada. Perfecto, eso es una parte. Pero la segunda parte tiene que ver con persuadir, enseñar, llevar la palabra de Dios de manera consistente. Lo que pasó en Éfeso, finalmente, es que Pablo comenzó a enseñar a la gente cómo eran las verdades del reino de Dios, y las personas comenzaron a ser persuadidas, obviamente convertidas por el Espíritu Santo, nacidas de nuevo, y dice la Escritura que la gente dejó de comprar ídolos. Ellos tenían temor que la gente dejara de ir al templo pagano,
Y ellos no estaban preocupados de la espiritualidad, ¿no? Ellos estaban preocupados del dinero que iban a dejar de recibir. Sí. Y lo tercero, que era mucho más profundo, es que por la persuasión de la palabra, por el poder de la enseñanza de Pablo, por este reino que estaba escrito y que él estaba relatando en Cristo, es decir, estaba yendo no solo a la conversión del alma, sino a su mente, este reino iba a desvestir a la divina Artemisa. Es decir, no solo el templo se iba a quedar sin gente, el templo pagano, sino que la misma gente iba a mirar a la diosa y iba a decir, no es diosa. Estábamos engañados. Y esto era tremendo porque los brujos, los hechiceros, habían botado sus libros, Pablo. Es decir, la fuente de su sabiduría intelectual para hacer el mal habían sido destruidos. El reino de Dios, según lo vemos en la Escritura, tiene esa connotación. Yo creo que el pueblo evangélico lo que ha hecho es negar una parte del reino. No estoy haciendo una crítica. Solamente hemos confiado y hemos puesto toda nuestra oración y fe en orar para que el Espíritu haga obra, pero se nos ha olvidado que nosotros, los creyentes, tenemos un deber, el deber de ser sal y luz de este mundo. Si nosotros recordamos, para no leer, la parábola del reino en Mateo 13, ¿qué dice la Escritura? El reino es semejante a una semilla de mostaza, el más pequeño de los semillas, pero que llega a ser un árbol muy grande. Y también es levadura, un poco de levadura que leuda toda una masa. Entonces, para redondear esta idea, es necesario que nosotros entendamos que hay una misión espiritual, pero junto con tener una misión espiritual, el reino de Dios también es una acción continua. No nos debemos separar del mundo en el concepto de que el mundo necesita que los hijos de Dios vengan a trastornar su esquema de vida, su forma de ser matrimonio, su forma de ser jefe, su forma de ser hijo, su forma de ser empleado, su forma de ser jardinero, médico, juez. El reino que estamos viendo hoy día es un reino que está corrupto. Tenemos problemas en muchas áreas. Sí. Este año lo hemos visto. El reino de Dios puede hacer ese cambio, pero para eso la primera puerta es el nuevo nacimiento. Amén. Estamos compartiendo con el pastor Miguel Ángel Rivera esto que es tan importante, de cómo dar vuelta a esta situación, de que el reino de Dios pueda calar profundo dentro de la sociedad, dentro de los líderes políticos, ¿por qué no? Dentro de nuestros vecinos, dentro de nuestras propias vidas. Hacemos un alto, ya seguimos conversando. Estamos de regreso en Visitando las Iglesias, conversando con el pastor Miguel Ángel Rivera en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Este tema que es importante, el reino. Hemos conversado de que Pablo hablaba en las sinagogas, predicaba la palabra del Señor y la gente iba entendiendo. Los hechiceros botaron sus libros, ¿cierto? Y la gente iba abriendo la mente a no adorar a los ídolos, sino que a escuchar la palabra del Señor. Nosotros somos parte, Pablo, de un reino que es inconmovible, a pesar de que haya mucha oposición, a pesar de que parece que no se avanza, pero el reino de Dios funciona con otra dinámica. Lo primero que sucede con el reino de Dios es que, lo dijimos en algún programa pasado, cuando decíamos orar, venga a nosotros tu reino, sí, según el Padre nuestro. El reino de Dios comienza con la victoria espiritual de nuestro Señor en la cruz. De tal manera que todo lo que hagamos en tu profesión, en mi pastorado, en la profesión de todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, en el colegio, universidad, en los centros de salud, en donde quieran, en el comercio, en la calle, en el gobierno, el reino de Dios comienza con una verdad que no va a cambiar, ya está establecida. Colosenses lo señala así, de tal manera que el reino parte con un hecho espiritual poderoso, irrenunciable, es eterno. Dice la Escritura que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos perdonó los pecados y anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló la deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y eso es la salvación, ¿verdad?
de tal manera que todo aquel que se acerca a Cristo como su Señor y Salvador, y el Señor entra a vivir a su vida, le recibimos como nuestro Salvador, creemos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero en la cruz no solo sucedió nuestra salvación, mira lo que dice el texto, Colosenses 2, verso 15, desarmó también en la cruz a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en un desfile triunfal. Los ejércitos antiguos, cuando ganaban una batalla y tomaban prisioneros de guerra, al entrar en sus capitales los llevaban caminando, apresados, Sí. con cadenas, y pasaban en una procesión. Olor de muerte para ellos porque estaban condenados, pero para el pueblo que los miraba los trofeos de guerra, por decirlo de una manera, suena un poco inhumano, pero así eran las guerras en ese tiempo, para ellos era olor agradable porque habían ganado. Pero al exhibir este desfile del enemigo derrotado, el pueblo que estaba viendo eso decía, hemos ganado. Esa es la figura que Pablo está usando aquí. Pablo dice, en la cruz el Señor hizo dos cosas. Anuló la deuda que yo, tú y todos teníamos con Dios. La clavó en la cruz de tal manera que allá se hizo perdón de todo. Sí. Pero no solo eso, sino que en la misma cruz desarmó. Pablo desarmó, no sé si tú cuando niño desarmaste un juguete o algo, yo lo hice. Sí. Desarmó. ¿Qué significa desarmar un juguete para un niño? No lo puede volver a armar. Sí. Pierde su utilidad. Entonces el reino de Dios es eso. Es un reino inconmovible. El reino de Dios desarmó los poderes y las autoridades y finalmente lo que hace el reino de Dios es establecer su forma de ver el mundo, su cosmovisión, sus ideas, sus pensamientos. Entonces el mundo evangélico, como se nos llama, Sí. no es un mundo aparte, extraterreno. Dije, somos de otra nacionalidad, somos de otro mundo, pero estamos en el mundo. Lo dije en un programa. Sí. Juan lo dice, el Evangelio de Juan. Señor, te pido, no los quites del mundo, sino guárdalos del maligno, porque el maligno siempre va a estar atacando. Pero ese maligno, Pablo, es un maligno derrotado. Es un maligno absolutamente desprovisto de armas. Y nuestras armas son la oración, el ayuno, pero no solo eso. El cristiano siempre tiene luchas, tiene pruebas, tiene dificultades. Quiere decir que tenemos la guerra ganada desde el momento en que el Señor entregó su vida en la cruz. Absolutamente. Pero el cristiano tiene que mantener, Pablo, la idea concreta de que si bien tenemos luchas, nuestras luchas no son contra personas, sangre y carne, sino contra los principados. Y según Colosenses, estos principados ya fueron desarmados en la cruz. El ayuno, la oración son herramientas, pero hay una herramienta que no podemos perder y que fue la que Pablo usó en Éfeso, cuando Demetrio dice, por favor, algo está pasando con la mente de la gente, está cambiando, ya no están adorando a los dioses paganos, estamos perdiendo de hacer ídolos. Es la Biblia, el poder arrollador y la palabra de Dios crecían en abundancia, es decir, se manifestaban. Pablo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Tenemos un reino inconmovible que tenemos que perseverar, tenemos que hacer durar y también tenemos que hacer presentación de Él en todas las esferas. ¿Cuál es nuestra arma de ataque? La Escritura dice que el Señor le dijo a Pedro en Mateo 16, Pedro, yo te daré a ti las llaves del reino. Y en esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte, del Hades, no prevalecerán contra ella. Cuando dice prevalecer es que se oponen. Por mucho tiempo se ha creído que la iglesia está siempre resistiendo los ataques del enemigo, pero la palabra que Jesús usó dice, y las puertas del infierno, aunque me ataquen, serán resistidas. No, dice que la palabra prevalecer es que hay una lucha. La iglesia avanza y el infierno se opone.
Pese a la lucha, pero avanza. Pero dice, no prevalecerá. Es decir, prevalecer es, no será sobre la iglesia. No puede, por una razón muy simple. Porque el Señor desató su poder y ató, desarmó los poderes de las tinieblas. Entonces, Pablo, mi invitación para todos los jóvenes, para todos los hombres y mujeres de las iglesias evangélicas, aquellos que están en posiciones de autoridad. Pablo, hace 40 o 50 años atrás los cristianos no tenían poder ni lugares de autoridad. No eran personas, no tampoco había acceso para toda cierta clase media, baja y baja para la universidad. Hoy día sí. Los cristianos, los hijos de cristianos, los nietos de los cristianos, hoy día tienen profesiones y van ubicándose en lugares en la sociedad. Lo digo de esta manera finalmente. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. Mis hijas, mis nietos, mis nietas, los tuyos, van a ocupar lugares de autoridad y posición. Pablo, la familia debe educar en la cosmovisión bíblica para todos los temas de la vida a sus hijos. Segundo, ellos van a ocupar lugares en la iglesia, en la ciudad, en las regiones, en el país. Y finalmente la sociedad comienza a cambiar. Es mi gran deseo porque la Biblia dice que el reino es como un granito de mostaza. Eso es lo que estamos haciendo. Amén. Y obviamente así va a prevalecer la iglesia y el evangelio se va a expandir a distintos lugares. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser luz también en cada momento. Conversamos con el pastor Miguel Ángel Rivera, pero como es tradicional, cerramos nuestro espacio con una oración. Quería leer, dice Amy Carmichael, una misionera que luchó mucho por serlo. Ella dijo, cada cosa alta, cada cosa que se opone fue derrumbada en el Calvario. Los principados y potestades fueron arruinados allí, y el Señor hizo de ellos un espectáculo público. Nosotros luchamos con un enemigo vencido, no uno que vence. Seguimos a un capitán que es invencible. Ese es el reino, ese es el reino. Padre, muchas gracias por poder llegar al corazón de tu palabra, recibir de ti la gracia y el entendimiento. Y te quiero pedir en forma especial, Señor, que tú bendigas a todos los hombres y mujeres, hijos de tu reino, hijos de Dios, que están en diferentes posiciones de autoridad, que tienen, Señor, relevancia en los colegios, relevancia en cargos públicos y privados, que tienen gerencias, que tienen, Señor, que atender público, personas que están en una ventanilla para recibir los reclamos o las indicaciones o entregar indicaciones o consejos. Te pido por los profesionales que atienden la vida médica, psicológica, legal de las personas. Los hijos tuyos están por toda la esfera social. Necesitamos que tú los bendigas, Señor, y que ellos transmitan la cosmovisión bíblica a cada persona que está frente a ellos, porque tu Espíritu está haciendo la obra, convirtiendo almas, no solo por el poder del Espíritu para venir a un culto, sino para transformar el mundo, su familia, su calle, su lugar de trabajo. Bendícenos, en el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias. Visitando las iglesias aquí en las pantallas de Canal 2.